nuestra región de Valparaíso. Yanino Riquelme, ¿cómo está, delegado? Bien, un gusto en saludarles a ustedes y a quienes nos ven y nos escuchan, por supuesto. Bueno, tuvimos una larga y compleja jornada la que se vivió ayer. Sí, efectivamente estuvo bastante intensa y compleja para el país en general, para la región también, por supuesto, pero de una envergadura que no nos había tocado vivirla. Bueno, en concreto fue a nuestra región, ¿cierto? La región de Valparaíso, y otras 13 regiones más fueron afectadas en todo nuestro país. Se aplicó incluso estado de excepción y toque de queda. Hubo también 20 detenidos anoche, ¿cierto? Si nos puede explicar un poco en qué otras situaciones se vivieron durante la noche de este martes y cuáles fueron los puntos, ¿cierto?, con mayor preocupación en nuestra región. Mira, afortunadamente la jornada se vivió en calma en la región de Valparaíso, a pesar de lo complejo que fue la situación, porque el estado de excepción por catástrofe y el toque de queda se tuvo que definir un par de horas antes de que ya se hiciera vigente, porque se estuvo analizando durante la tarde cuáles eran las razones primero, cuál era el estado de situación del sistema eléctrico y a posterior se estuvo esperando un poco las maniobras que hacen los especialistas, el coordinador eléctrico nacional, para ver si era posible ir ingresando con algunas cargas eléctricas a lo largo del país. Fuimos viendo cómo en algunas zonas, por ejemplo en Valparaíso... Delegado, este anuncio llegó pocos minutos, ¿cierto?, alrededor de las 8 de la noche de este martes, minutos antes de si nos puede recordar. Sí, por lo que me recuerdo fue un poco antes de las 8 de la noche, donde ya se resolvió generar estado de excepción y toque de queda. Toque de queda desde las 10, ¿cierto?, y se hizo 2 horas. Desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana del día de hoy. Y estos 20 detenidos, ¿cierto?, estos 20 detenidos que se registraron en nuestra región, ¿por qué motivos fueron? ¿Por no tener salvoconducto? Porque habían señalado, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas tendrían criterio respecto a esta fiscalización. Sí, por supuesto. Mira, se hizo un despliegue de casi 1000 efectivos en la región, 900 y algo, casi 1000 efectivos de Fuerzas Armadas, de Carabineros, de, bueno, la Armada, el Ejército, la aviación incluso, en todas las distintas comunas de la región. Se hizo fiscalización con un nivel de criterio bien importante, porque a las 10, 11 de la noche todavía había un movimiento significativo, gente desde los distintos trabajos, por ejemplo, etcétera. ¿Y en el caso de los 20 detenidos? En el caso de los 20 detenidos, que es una cantidad bastante menor para la cantidad de población que tenemos en la región, es básicamente porque no tenían ninguna justificación por la que andaban en la calle, e incluso dentro de los 20 detenidos hay un par por infracción de la ley de alcoholes, etcétera. Están en el marco del toque de queda, pero en general se tuvo un nivel de flexibilización importante, pero ya eran personas, por ejemplo, por infringir el toque de queda sin justificación alguna. En nuestra región, ¿cierto?, en la región de Valparaíso comenzó a llegar primero a la luz a la ciudad de Valparaíso, posteriormente en Concón, Viña del Mar, Quilpué, y así se dio en toda la región en general. ¿A qué hora se tuvo seguridad de que el suministro eléctrico estaba 100% ya restablecido en la región? Nosotros estuvimos haciendo reporteo y fiscalización permanente a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y el reporte final que nos indicó que ya estábamos con un 100% del suministro en la región fue unos minutos antes de las 1 de la madrugada, 12:56 más o menos ya de la madrugada de hoy, digamos, en definitiva. Ya se tuvo 100% de recuperación de los suministros eléctricos, de las instalaciones eléctricas de todas las empresas distribuidoras que funcionan acá en la región, la CGE, Chilquinta y sus filiales en la costa. Y hablando, ¿cierto?, de las empresas distribuidoras de energía, ¿va a haber compensaciones al respecto? Mira, hay un sistema que está establecido en la ley, pero lo primero es que se tiene que establecer, hay un procedimiento también, se tiene que establecer las responsabilidades. Y eso es algo que está
en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible también. Inician desde el día de ayer, se hicieron presentes en el centro de despacho de carga que hay en Santiago, que coordina el Coordinador Eléctrico Nacional, y se inicia un proceso de investigación. En base a eso se determinan las responsabilidades y en base a ello también se determinan las devoluciones que le corresponden a los usuarios. Delegado, y en el caso del agua, ya que hubo sectores de la región de Valparaíso que también se reportó el corte del suministro, ¿cierto?, de agua potable. Mira, nosotros no tenemos reporte de corte directo desde la empresa de suministradora. En Concón hubo hartas zonas que presentó intermitencia en el suministro de agua. Nosotros sabemos de algunas intermitencias, lo que sí hubo es el corte en algunos edificios. Y eso es más bien producto de todo el bombeo que tienen que hacer los propios edificios, los condominios, los comités de copropietarios de los condominios en que tienen que impulsar el agua hacia los distintos pisos, etcétera. No tuvimos corte, que lo estuvimos monitoreando también bastante, corte del suministro desde la empresa de suministro de agua potable. Pero sí hubo, ¿cierto? Durante esta mañana hubo hartas imágenes que se volvieron virales en redes sociales que evidenciaban que el agua está un poco turbia hoy en la mañana. Esto fue en las partes altas de Viña del Mar. Respecto a eso, ¿habrá algún tipo de compensación? Mira, lo que se hace ahí es que, y nosotros se lo mandatamos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ese caso, que también es una superintendencia estatal que fiscaliza las empresas distribuidoras de agua potable, en que iniciara también la investigación y el sumario en el caso de esta situación. Se apersonaron ya en el sector, tomaron las muestras y hay que esperar después los resultados de aquello para iniciar las acciones. Delegado, sabemos que gran parte de nuestro país tiene energía mediante al sistema eléctrico centralizado, motivo por el cual el apagón fue tan masivo, ¿cierto?, en 14 regiones de nuestro país. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad en el sistema eléctrico que al menos, no sé, las empresas de la zona puedan reforzar, o no hay nada que se pueda hacer? Mira, yo creo que a partir de esta mala experiencia que tuvimos el día de ayer, donde además nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, fue bastante enfático en señalar lo indignante de esta situación, tiene que salir primero un análisis muy claro y muy detallado y muy transparente de cuál fue la situación que se produjo, por qué se produjo. El presidente del directorio ahí del centro del coordinador de Eléctrico Nacional ha estado dando información, ha estado precisando respecto de cuáles fueron los puntos que fallaron, pero lo que hay que analizar es con mucho detalle más las causas específicas del fallo y cuáles son las medidas, porque efectivamente no nos podemos ver enfrentados a una nueva situación como esta. Y sobre todo este año, no sé, estamos a 2025, donde usted, me imagino, maneja que gran parte de los, no sé, departamentos se manejan 100% de forma eléctrica. Había gente ayer que no tenía cómo cocinar, por ejemplo. Claro, la electricidad es cada vez más parte integrante permanente de la vida cotidiana, además es parte del desarrollo de la ciudad, del funcionamiento de hospitales. Bueno, hubo semáforos, ¿cierto?, que estaban completamente cortados en algunos sectores. Delegado, y regresando a este miércoles. Casi todos los semáforos se cortaron, algunos se fueron manteniendo porque tienen algún nivel de batería de respaldo, pero ese con el paso de las horas también se fue terminando y por lo tanto los semáforos también se fueron apagando, así que hay que hacer un análisis bien preciso. La autoridad competente tiene que hacer la fiscalización, el sumario administrativo que corresponde para tomar las medidas. Delegado, y yo le quería regresar, ¿cierto?, a la jornada de hoy, miércoles. Se debiese realizar que sería la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2025, ¿cierto? ¿Bajo qué condiciones de seguridad se va a realizar? ¿Va a volver todo a foja cero? Mira, lo que pasa es que todo el dispositivo de seguridad del festival, de la jornada, no ha tenido ningún inconveniente. Las jornadas que hemos vivido con el festival
tanto la gala como las dos jornadas iniciales que se han vivido hasta el momento, no hemos tenido ningún inconveniente. Ahí ha habido un proceso de coordinación permanente entre la productora, la Municipalidad de Viña del Mar, con su alcaldesa Macarena Ripamonte a la cabeza, y todas las fuerzas policiales y de seguridad del Estado. Hemos hecho una coordinación bastante clara y estrecha, y eso ha funcionado sin problema. Hoy día el panorama es bastante similar. Hay todo un despliegue de carabineros y de otras fuerzas, tanto en el exterior como algo más en el interior, pero en el interior sobre todo funciona la seguridad privada que tiene contratada con la productora, y por lo tanto de ello no tenemos inconvenientes, que hoy día va a funcionar sin ningún problema. Y regresando, ¿cierto?, a la tercera noche que debió haber sido la jornada de este martes, se avisó, ¿cierto?, este anuncio de suspensión. Llegó alrededor de las 20:30 horas, 8:30 de la noche, tuvimos el anuncio de que no iba a realizarse esta tercera jornada. ¿Por qué se decidió ese horario? ¿Hubo algún motivo en particular? No, lo que pasa es que se fueron conjugando y se fueron sumando algunas acciones. Nosotros hasta un tiempo antes habíamos estado ya conversando con la productora, con la alcaldesa, con nuestro nivel central, para ir analizando cómo y qué pasos se iban a ir dando. Entre medio hubo varios intentos, hubo una posibilidad de reponer el suministro eléctrico, principalmente en Valparaíso, Viña del Mar, que era lo que nos daba cierta garantía de poder continuar con la jornada de festival. De hecho, ustedes vieron que se hicieron algunos intentos que después fueron furtivos, fracasaron en primeros intentos de reponer suministro, se cortó nuevamente la energía, y por lo tanto allí ya estuvimos viendo de que ya el tiempo iba pasando, y por lo tanto había que... Tenían la esperanza todavía de que quizás a esa hora estaría establecido el servicio eléctrico. Claro, hicimos los esfuerzos, estuvimos en conversación permanente. Además, entre medio se tomó la decisión de, para no tener a la gente en la calle, se abrieron las puertas para que la gente estuviera adentro, un poco más cómoda, hidratada, con posibilidades de ir al baño, etcétera, pero se le estuvo informando en todo momento, y estaba en los paneles de información de la Quinta Vergara que todavía no estaba la decisión respecto de si se hacía o no se hacía la jornada, y finalmente cuando ya se decida a nivel nacional, toque de queda, estado de excepción constitucional, ahí ya finalmente se toma la decisión de suspender la jornada. Delegado, y continuando en la ciudad Jardín, la tercera noche, ¿cierto?, fue reagendada, no fue cancelada, se reagendó para el sábado 1 de marzo. Este sábado también tendremos en Viña del Mar el encuentro entre Everton y Ñublense. Será a las 20:30 horas, es un horario similar al que comienza el Festival de Viña. ¿Cómo es que piensan enfrentar en cuanto a seguridad, ¿cierto?, ambos eventos simultáneamente? Hoy día estuvimos conversando ese tema en particular. Tuvimos un COBRID, un Comité de Gestión de Riesgo y Desastre regional, a las 7 de la mañana. Nos conectamos además con el COBRID a nivel nacional. Estuvimos analizando ahí en detalle con el jefe de la Defensa Nacional, con la general de Carabineros, con el gobernador Rodrigo Mundaca y con todo el equipo que se despliega en torno a estos eventos. Carabineros nos señala de que, bueno, primero, hoy día hay un sistema reforzado de carabineros en la región nuestra a propósito del plan Verano Seguro, por un lado. Exacto. Pero además de ese contingente adicional, hay otro contingente adicional además que acompaña el evento del festival. Ese contingente adicional que llega de Santiago se va a mantener mientras dure el festival, es decir, sigue del 1 en la noche, se mantiene, y por lo tanto se analizó en detalle y se vio que no hay inconvenientes, que estamos en condiciones técnicas hasta el momento. Por supuesto, puede haber alguna variable que cambie esto, pero hasta el momento vemos que tenemos todas las condiciones para poder disfrutar de ambos eventos masivos y de ambos espectáculos. Toda esta emergencia quizás da cuenta de un hecho que pareciera quedar bastante claro: la completa vulnerabilidad, ¿cierto?, de nuestro país en cuanto a su sistema eléctrico. ¿Qué lecciones pueden sacar desde el gobierno? Mira, se han estado analizando dichas acciones. Ahora, como te digo, es bastante prematuro hacer alguna definición al respecto, porque lo primero es ser bastante preciso respecto de las causas
primarias de esta falla que se produjo el día de ayer. Mientras no haya un análisis bastante riguroso y preciso de las fallas, las medidas que se pueden tomar pueden ser erróneas, pueden ser equivocadas, y por lo tanto, en función de aquello, la idea es poder tomar las mejores medidas que sean necesarias para asegurar el suministro y para evitar esta contingencia que nos golpeó muy fuertemente. Ahí hay una responsabilidad, primero que nada, de las empresas privadas, que son las generadoras, que son las transmisoras, y de este coordinador eléctrico nacional, que es el que hace la coordinación de todo el sistema eléctrico desde Arica hasta Puerto Montt, y por lo tanto de allí tienen que salir las primeras medidas, de tal forma de que orienten a la autoridad a tomar medidas más de fondo al respecto. Delegado, y no puedo dejar de preguntarle un tema, cierto, que ha estado bien en boga en nuestra región. La decisión de suspender el desalojo de San Antonio, cierto, que se aplazó por lo menos por 6 meses. ¿Qué nos puede decir de aquello? Mira, ahí hay un esfuerzo bien importante desde el gobierno, en particular del ministro de Vivienda y Urbanismo, de poder lograr algún tipo de consenso, dado que es una propiedad de un privado que está ocupado por otros privados en el fondo. Y por lo tanto, la idea era poder generar algún consenso que llevara a algún acuerdo entre las partes. Bueno, sobre finalmente la base, quienes viven ahí no estaban muy de acuerdo con no estaban muy cierto con este protocolo firmado. yo diría que no, al contrario, lo que nosotros hemos recibido de parte de los dirigentes es que ellos están bastante dispuestos, ellos han estado trabajando en la conformación de las cooperativas, ahí estamos hablando de casi más de 4.000 familias. Viviendas, sí. Más de 4.000 viviendas, más de 4.000 familias. Hasta el fin de semana pasado, alrededor de 2.000 familias ya han firmado protocolos en torno a la constitución de cooperativas. Claro, no es unánime, debe haber familias que había una división no están de acuerdo, pero mayoritariamente hay un acuerdo sobre la base, además, de nuestra responsabilidad como Estado, como gobierno, de poder seguir avanzando en la solución a un déficit habitacional que nos golpea muy fuerte en el país. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, el déficit habitacional en general, estamos hablando de alrededor de 650.000 viviendas en todo el país, y por lo tanto, uno de los pilares del programa de gobierno del presidente Boric es un programa de emergencia habitacional que se está desarrollando, y por lo tanto, en ese marco, la idea era poder lograr un acuerdo para que esas familias tuvieran alguna solución en ese lugar, que es lo que se propuso en estos 6 meses. Janino Riquelme, delegado presidencial de la región de Valparaíso, muchas gracias por esta conexión con Hora de Noticias. Muchas gracias a ustedes, pues un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Que tenga un buen día.